Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, sinceramente, le da la vuelta a todo lo que creíamos saber. A ver, siempre hablamos de inteligencia académica, de ser un lince en matemáticas o en finanzas, ¿verdad? Pero casi nunca nos paramos a pensar en cómo las experiencias más duras de la vida pueden ser, unos maestros increíbles. En el análisis de hoy vamos a explorar algo fascinante, cómo el trauma, eso que la sociedad suele etiquetar súper rápido como una debilidad o un daño irreparable, es en realidad el origen de una fortaleza cognitiva alucinante y la verdad muy poco comprendida. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que, de primeras, suena súper provocadora. ¿Puede el trauma realmente hacer a alguien más inteligente? Suena totalmente contradictorio, casi imposible, ¿no? Pero ojo porque la psicología moderna está descubriendo cosas increíbles. Resulta que el dolor pasado tiene la capacidad literal de reprogramar cómo nuestro cerebro observa el mundo. No estamos hablando de memorizar libros de texto para nada. Hablamos de una adaptación profunda, instintiva, del sistema nervioso para garantizar la supervivencia. Y esto crea mentes excepcionalmente agudas. Para tenerlo clarísimo desde el principio, hablemos de lo que es la inteligencia traumática. Es una forma rarísima y súper específica de inteligencia emocional y perceptiva. Y el quid de la cuestión es este. No se aprende en un colegio, se forja a base de adaptación extrema a un entorno hostil. Lo que hace que el tema de hoy sea una auténtica pasada es que vamos a destripar exactamente cuáles son los mecanismos psicológicos detrás de todo esto. Básicamente, la mente coge esa adversidad y dice, vale, voy a convertirme en un sistema de procesamiento de datos hiper avanzado. Así que para organizarnos vamos a agrupar 10 señales concretas en 4 grandes bloques. Primero, los radares agudizados. Segundo, dominando el caos. Tercero, el procesamiento profundo. Y por último, la brújula moral. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer bloque. Radares agudizados, o lo que es lo mismo, el arte de percibir lo tácito. Aquí es donde entra en juego esa habilidad casi sobrehumana para leer a las personas y los entornos en cuestión de segundos. Fijaos en este contraste que es clave. Por un lado, tenemos la empatía de toda la vida, la tradicional, esa capacidad de sentir tristeza o alegría cuando vemos a alguien pasando por eso. Hasta ahí, todo normal. Pero la inteligencia traumática sube de nivel y crea lo que llamamos empatía predictiva. ¿Qué significa esto? Pues que eres capaz de anticipar lo que alguien necesita muchísimo antes de que abra la boca. Es como si el cerebro funcionara como un ordenador potentísimo y silencioso, una mirada rápida a una puerta, una respiración 1 milímetro más agitada, unos hombros un pelín tensos. ¡Bum! El cerebro procesa todo ese lenguaje corporal en piloto automático para saber exactamente qué necesita el otro para sentirse a salvo. Es alucinante. Para bajar esto a la tierra con un ejemplo real, el caso de Oprah Winfrey da en el clavo. Su radar emocional, que lamentablemente se moldeó a base de muchísimo dolor e inestabilidad en su infancia, le exigía estar constantemente leyendo a personas impredecibles. Era pura supervivencia, un mecanismo de defensa. Pero, paradójicamente, esa misma necesidad se acabó convirtiendo en una habilidad profesional de primer nivel. Literalmente la transformó en una de las mejores comunicadoras del mundo, alguien capaz de cazar al vuelo la emoción más microscópica de un invitado solo con verle pestañear. Entonces, resumiendo este primer bloque, las señales claves son esa capacidad de leer la tensión de una habitación nada más cruzar la puerta, la empatía predictiva que acabamos de comentar, y esos presentimientos fuertísimos que a veces intentamos ignorar o racionalizar. Si alguna vez habéis sentido un rechazo interno hacia alguien que parece majísimo y el tiempo acaba dándoos la razón, ojo, que no es simple intuición o magia. Estas 3 señales son la prueba del algodón de que estamos ante un cerebro magistralmente entrenado para reconocer patrones y detectar amenazas antes de que ocurran. Pasamos al segundo bloque, dominando el caos, o cómo prosperar en plena tormenta. Y aquí es donde nos encontramos con la mayor paradoja de cómo reaccionan estos sistemas nerviosos ante la presión. El contraste aquí es sinceramente para volar la cabeza. Pensad en un momento de paz, no sé, un domingo súper tranquilo en el sofá, intentando ver una serie sin hacer absolutamente nada. Pues bien, para estas mentes a menudo surge una incomodidad brutal. Es casi como si el cerebro se ofendiera por la falta de problemas y estuviera ahí esperando a que caiga un meteorito. Pero meted a esa misma persona en una crisis real o una emergencia grave y de repente, ¡pam!, aparece una calma extrañísima y una precisión fría como el hielo. Mientras todo el mundo entra en pánico, ellos toman el timón con un liderazgo absoluto. Y bueno, claro, la ciencia tiene una explicación clarísima para esto. En psicología lo llaman inoculación del estrés. Pasa cuando un sistema nervioso que ya se ha curtido en 1000 batallas durísimas en el pasado se enfrenta a los problemas de hoy en día sin despeinarse. Básicamente, si has sobrevivido a auténticos huracanes nivel 5, entenderéis que un problema con la impresora de la oficina o un atasco, pues la verdad, no tienen la fuerza suficiente para hacer saltar las alarmas de este sistema operativo.
Si juntamos todas estas piezas, vemos claramente esa calma paradójica en medio del desastre, una relación, digamos, súper complicada y casi alérgica al descanso, y una cosa fundamental, una independencia y un ingenio extremos. Y este punto de la independencia es vital. Tener siempre en la cabeza un plan B, un plan C y hasta un plan D es un mecanismo de supervivencia súper top. Es la lección interiorizada desde que eran pequeños de que nadie va a venir a salvarme, así que se vuelven unas máquinas de resolver problemas. Aunque, todo hay que decirlo, esto también hace que pedir ayuda se vea muchas veces como un riesgo enorme que prefieren no correr. Vamos a por el tercer bloque, el procesamiento profundo y la realidad interna. Ahora nos vamos a centrar en cómo analizan a la humanidad, porque lo hacen con un nivel de detalle y una intensidad que asombra. Fijaos en este contraste brutal entre lo que se ve por fuera y lo que pasa por dentro. Si por fuera alguien parece distante al conocer gente nueva, por dentro no es que sea tímido. En realidad está activando un escepticismo adaptativo a toda máquina para filtrar amenazas. Si alguien se queda calladito y observando durante una bronca, por dentro su mente está trabajando como un psicólogo profesional, diseccionando a la gente para ver qué herida oculta está causando esos gritos. Y si rechazan que les eches una mano, en su cabeza están haciendo un cálculo de riesgos súper complejo para evitar a toda costa depender de alguien. Claro, todo este curro interno requiere, bueno, figurativamente hablando, un ancho de banda gigantesco. Y aquí es donde encaja como un guante la investigación de la psicóloga Elaine Aron sobre la alta sensibilidad. Hablamos de tener un sistema nervioso al que le faltan filtros para los estímulos de fuera. Por eso no es solo que las injusticias o el dolor ajeno duelan muchísimo, es que la belleza, una simple canción, un paisaje o el detalle más tonto de la naturaleza se sienten de forma espectacularmente vivida. Es tener un canal abierto 24 horas que te llena de compasión, sí, pero que, madre mía, también puede dejarte emocionalmente agotado al final del día. Para cerrar este tercer bloque, queda clarísimo que vivir diseccionando comportamientos y experimentando el mundo en esta alta resolución emocional te obliga a tener unos filtros de confianza altísimos. Ese escepticismo adaptativo del que hablábamos no es ser un cenizo o un pesimista, que va, es un diseño inteligente, es un cortafuegos mental en toda regla. Requiere que la gente demuestre coherencia a lo largo del tiempo antes de dejarles entrar en el círculo más íntimo. Pero ojo, que una vez que pasas esos estrictos filtros, lo que recibes es una lealtad y una protección absolutamente inquebrantables. Y llegamos a nuestro cuarto y último bloque, la brújula moral y la sensibilidad a la injusticia. Esta es, sin duda, la expresión más alta, la más noble, de toda la inteligencia traumática. Esta señal es fascinante, una incapacidad intensa, casi biológica, de mirar hacia otro lado cuando hay una injusticia. Demasiadas veces, cuando alguien salta porque ve un abuso de poder o algo súper injusto, la gente le dice, bueno, déjalo estar, o se le tacha de ser demasiado sensible como si fuera un defecto de fábrica. Pero ojo, entender esto es crucial, no es ningún defecto, en realidad es una inteligencia moral súper pulida, un sistema de valores tan profundo que como han experimentado el dolor en sus propias carnes, sencillamente no toleran ver sufrir a otros. Imposible. Y mirad, para ilustrar esto, no hay un ejemplo en la historia más potente y más sobrecogedor que el del psiquiatra Viktor Frankl. Después de sobrevivir al infierno absoluto de los campos de concentración nazis, Frankl demostró que el trauma no tiene por qué volverte una piedra o alguien cruel. Todo lo contrario, él cogió esta inteligencia traumática y la usó activamente para desarrollar algunas de las ideas más profundas que existen sobre el sentido y el propósito de la vida. Literalmente transformó el sufrimiento más extremo en un faro gigante para iluminar a las futuras generaciones. Es que pone los pelos de punta. Así que, recapitulando un poco todo lo que hemos visto, ha quedado clarísimo cómo el cerebro es capaz de montar una adaptación brutal después de la adversidad. Lo hemos visto en esos radares agudizados para leer el ambiente, en esa capacidad loquísima para dominar el caos, en el procesamiento profundo de cómo funcionamos socialmente y en esa brújula moral que no se corrompe con nada. Y el gran mensaje con lo que hay que quedarse hoy es que ninguna de estas señales significa que estemos ante una mente rota, ni muchísimo menos. Son la prueba en carne y hueso de que la resiliencia humana es increíble y de que nuestra capacidad de adaptación psicológica es sencillamente brillante. Para cerrar este análisis, vamos a dejar en el aire una reflexión bastante provocadora. ¿Qué pasaría en nuestra sociedad si empezáramos a valorar esta resiliencia adaptativa tanto como valoramos tener un currículum perfecto o sacar 10 en la escuela? Es un reto enorme que nos obliga a darle una vuelta de tuerca a cómo etiquetamos el éxito y a cómo percibimos estas superfortalezas cognitivas que algunas personas han conseguido, pagando un precio altísimo. Ha sido un auténtico lujo desgranar todo esto hoy. Confiamos en que este análisis haya aportado muchísima luz y una nueva forma de admirar el poder infinito que tiene la mente humana para transformar el dolor en una inteligencia purísima y profunda. Hasta la próxima.